Capítulo 19. Para el 1 de abril, la investigación sobre Mark Kilroy había fracasado. La desaparición del estudiante de la Universidad de Texas 2 semanas antes seguía siendo un misterio. La policía del lado estadounidense de la frontera había destinado varios agentes a la búsqueda, aún rompiendo las reglas internacionales, pero no hubo resultados. Todos los días, el detective del condado de Cameron, Ernesto Flores, salía de Brownsville, atravesaba el puente y hacía una revisión en las cárceles, hospitales y morgues de Matamoros. Estas búsquedas diarias eran procedimientos mecánicos desesperados, al igual que los periódicos interrogatorios a los reclusos en las celdas de las cárceles de Brownsville, a ver si alguien sabía algo. Hasta el momento, él y los investigadores de aduanas asignados al caso habían lanzado advertencias en la ciudad de Matamoros, y en el curso de las investigaciones, mientras buscaban, habían interrogado a 127 criminales, algunos de los cuales eran buscados por otros casos e incluso resolvieron algunos crímenes, pero ninguno de ellos sabía nada de Kilroy. Todo parecía inútil, y de cualquier manera, la investigación no era oficial, ya que se suponía que la desaparición había ocurrido en el lado mexicano, por lo que los agentes de aduanas ni el departamento del sheriff en Estados Unidos tenían jurisdicción para investigar crímenes en suelo mexicano. No solían involucrarse. 3 días antes de que Kilroy desapareciera, un estudiante de Texas había sido golpeado y robado en Matamoros cerca del puente, y un día después, una mujer estudiante en la Universidad de Texas había sido violada por una pandilla cerca del mismo lugar. Las autoridades estadounidenses habían dejado esos casos a los mexicanos, lo que significaba que no se haría nada. Flores odiaba eso. Al ser un policía americano, no podía hacer más que encogerse de hombros y decir que había ocurrido del otro lado de la frontera. Pero el caso de Mark Kilroy era diferente. Su tío tenía un importante puesto como supervisor de aduanas en Los Ángeles, y tiraron los hilos de sus contactos. A instancias de los funcionarios de aduanas de Brownsville, un grupo informal de investigadores sin jurisdicción se sumergió inmediatamente en la búsqueda. Detectives del sheriff, agentes de encargo, investigadores de la DEA y otros más comenzaron a movilizarse. El departamento del sheriff puso a Flores en el caso, mientras los altos cargos se ocuparon del público y la prensa. Flores rápidamente se dio cuenta que pedir ayuda a la policía estatal de Matamoros era inútil. Ellos se negaban a investigar, alegando que el chico se había perdido cruzando el puente, del lado estadounidense, lo que era conveniente para ellos, ya que entonces no era responsabilidad de las autoridades mexicanas. No importaba que testigos presenciales de los hechos afirmaran que Mark había desaparecido en el lado de Matamoros. A nivel federal, recibieron la ayuda del comandante Benítez, pero él no podía hacer mucho como agente antidrogas si se trataba de un secuestro. Después de una semana de la desaparición, nadie creía que el joven estudiante siguiera vivo, excepto su padre, por supuesto, James Kilroy, quien no perdía la esperanza. Ver al padre de Mark hizo que el detective Flores trabajara duro a pesar de sus propias dudas, pero era impensable no hacer nada al respecto. James dejó su trabajo en Houston, llegó a Brownsville poco después de que su hijo desapareció y se negó a regresar a casa. En vez de eso, se convirtió en una presencia constante en el departamento del sheriff, siempre preguntando a los detectives y los investigadores de aduanas, esperando en una pequeña habitación. Llegó un momento en que comenzaba a perder la paciencia, pero no decían nada. Después de todo, ¿qué padre no haría lo mismo? Cuando James Kilroy no estaba en el departamento del sheriff, estaba entregando folletos en el puente internacional entre Brownsville y Matamoros, a unos cientos de metros de donde su hijo había desaparecido. Bajo el calor implacable, ese hombre pálido y triste de mediana edad se movía entre los vagabundos y vendedores ambulantes para entregar folletos a todos los turistas que pasaban. La gente pasaba alrededor de él como si fuera invisible. Cuando James Kilroy se encontraba fuera del departamento de policía, Flores y sus colegas comenzaron a discutir su hipótesis del caso. Mark había sido arrestado por policías corruptos que buscaban sobornarlo, y en el intento lo golpearon tan excesivamente que había muerto. La teoría parecía ajustarse a los hechos. Los amigos de Mark dijeron que esa noche estaba muy borracho, convirtiéndolo en un blanco perfecto para ese tipo de casos. La actitud de los policías de Matamoros
que insistían que Mark había cruzado a Brownsville solo reforzaba sus sospechas. Pero solo era una teoría. Nadie sabía qué había ocurrido realmente. Los investigadores repasaron una y otra vez el caso, tratando de buscar algo que no hubieran notado al principio, incluso llevando el caso al programa de la televisión estadounidense American Most Wanted, que era parte de la estrategia del jefe de aduanas en Brownsville de hacer un bombardeo mediático de la desaparición, por lo que Oral Neck se convirtió en un rostro conocido en los periódicos y la televisión en todo Texas, mientras que el caso cada vez atraía más publicidad. Desde la desaparición y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, 4 años antes, el crimen contra un estadounidense en México atrajo una atención sin precedentes. La masiva cobertura de la prensa resultó ser un arma potente, amenazando con eliminar el turismo del que tanto dependía México. Al menos, eso aseguró la cooperación de algunas autoridades mexicanas, y Neck consiguió la respuesta que deseaba. Una vez que el caso apareció en docenas de artículos, en periódicos y en programas de televisión, comenzaron a llamarlo. Muchos eran locos que no proporcionaron ninguna información. Los amigos de Mark tuvieron que revivir la noche de la desaparición en diferentes programas de televisión, mientras las vacaciones de primavera giraban en torno a ellos. Los estudiantes borrachos que asaltaban las cámaras de televisión en diferentes segmentos de programas parecían inconscientes del drama que se desarrollaba en su medio. Cuando se repetían estos segmentos a finales de marzo, desencadenaron una ola de consejos, pero nadie tenía respuestas de la desaparición. El momento en el que Mark desapareció se desvanecía. Incluso se contrató a un hipnotizador para tratar de sacar los recuerdos embotados de esa noche en la memoria de Huddleston, pero eso no aportó nada útil al caso. Nadie había visto el crítico momento cuando Mark desapareció. De su propio sueldo como ingeniero químico, James Kilroy ofreció una recompensa de $5,000 por información de su hijo. La comunidad de empresarios de Brownsville, solidarizados con el caso y conscientes de las implicaciones de esa desaparición no resuelta para el turismo en su ciudad, aumentaron la recompensa a $15,000. De nuevo llovieron las llamadas, pero ninguna fue útil. Incluso helicópteros de la patrulla fronteriza sobrevolaron el río Bravo, cerca de Matamoros, en busca de un cadáver en sus orillas, pero lo único que vieron fueron malas hierbas e inmigrantes que buscaban guarecerse de los rotores del helicóptero. James Kilroy se mantuvo pendiente de esta búsqueda en helicóptero y al terminar le dijo a su esposa que la buena noticia era que no habían encontrado ningún cuerpo. Los investigadores pasaron días buscando al hombre de la marca circular en la cara y a la joven del concurso Tanline, pensando que podrían saber algo. El hombre nunca fue identificado, y la chica finalmente fue encontrada, pero no sabía nada. Se había despedido de Mark en la calle y lo había visto irse con sus amigos. En un determinado momento, Flores llevó a Huddleston a Matamoros con la esperanza de encontrar al hombre con la marca en la mejilla dentro de uno de los álbumes de la policía. Un policía estatal apartó a Flores mientras el joven buscaba la fotografía en el álbum de sospechosos, y le dijo en un susurro que si los amigos de Kilroy estaban con él esa noche, seguro deberían saber qué sucedió y que simplemente no estaban hablando. Le dijo que seguro los chicos estaban comprando drogas y cuando cruzaron la frontera algo salió mal y secuestraron a Kilroy y posiblemente lo hubieran asesinado. Era muy obvio para el policía. ¿Por qué culpar a México? «Déjenmelo 1 hora y voy a conseguir que diga la verdad», le dijo el policía mirando fijamente a Huddleston. Pero si algo sabía Flores, es que no iba a dejar al pobre chico a solas con el policía. Para la primera semana de abril, la policía seguía recibiendo numerosas llamadas de locos con historias inventadas sobre la desaparición. Hubo de todo, predicciones psíquicas y falsas confesiones. Flores perdió todo un día en Matamoros buscando un lugar con 3 palmeras, donde supuestamente estaba enterrado Kilroy. Flores continuó haciendo sus búsquedas diarias, pero finalmente, tanto él como los agentes de aduanas asignados a la búsqueda dejaron de trabajar en ella a tiempo completo. Se sintieron derrotados, pero había otros casos. Solo los padres de Kilroy, profundamente religiosos, no perdían la esperanza. Fueron animados por parientes, amigos y por extraños en Brownsville y Matamoros. A través de la comunidad religiosa,
docenas de hombres y mujeres de ambas ciudades habían comenzado a orar por los Kilroy diariamente, recaudando dinero para apoyar la búsqueda, incluso ayudándolos en la interminable tarea de repartir los folletos con la foto de Mark ofreciendo una recompensa por información de su desaparición. «Siento que va a regresar con nosotros», dijo su madre, Helen Kilroy, en una de las innumerables entrevistas con la prensa. Lo único que querían era que Mark regresara en respuesta a todas las oraciones. De una forma extraña, la desaparición de Mark reunió a la comunidad de Brownsville como pocos residentes lo habían visto. Había colectas para recaudar fondos y grupos de oración en un auténtico deseo de ayudar a los valientes y estoicos padres que veían en los periódicos y la televisión. En medio de ese brote de solidaridad, nadie prestó especial atención a la joven mexicana, delgada y sorprendentemente alta, que llevaba una pila de folletos y una engrapadora, en el centro de Matamoros, con una extraña mirada en su rostro. Era la única voluntaria que podía haber sabido lo que le pasó realmente a Mark Kilroy, pero en cambio, ahí estaba, pegando volantes en medio de esa búsqueda desesperada. Pegó uno de los volantes a un poste de teléfono con un par de grapas. Luego lo observó detenidamente por un rato y después se alejó. Constanzo no había anticipado toda la publicidad que se generó por la desaparición de un solo estudiante universitario. No era como si hubiera matado a uno de los agentes de la DEA, que iban siempre a Matamoros, de los que se pensaba trabajaban con el corrupto comandante Pérez, pero más bien tomaron fotografías en secreto de los tratos de droga que hacía el comandante. No, lo del estudiante se había convertido en un tema de masiva persecución. Su desaparición se había vuelto un ultraje nacional. Debería haberlo previsto, se dijo. Debería de haber sabido que secuestrar a un gringo tendría un impacto muy diferente que secuestrar a un mexicano. No era justo, ni siquiera tenía sentido, pero debería haberlo sabido. Lo que le parecía irritante, lo hacía cuestionarse sobre su poder. Sin embargo, a pesar de toda la cobertura de prensa y grupos de búsqueda, la policía no se había acercado siquiera a descubrir algo relacionado con el culto. El Chaparro y Manlio habían secuestrado a Kilroy en una calle llena de juerguistas, pero nadie los había visto, ni siquiera los 3 amigos que iban con Kilroy. Irónicamente, para Serafín el Chaparro, este secuestro le proporcionó pruebas firmes de que él era realmente invisible y que la magia era imparable. Para Constanzo, el sacrificio de Kilroy había sido el mejor de todos, un recuerdo que saboreaba en su mente una y otra vez. Aunque los agentes de aduanas y alguaciles de Estados Unidos comenzaron a pasearse por Matamoros y que Constanzo había perdido su contacto con el corrupto comandante Pérez, aún mantenía algunas fuentes de información. Seguía además leyendo las cartas y las conchas de Ochosi como medio para saber el futuro, y les decía a sus seguidores que a veces podía sentir la ley que ciegamente volteaba su dirección. Pero no hubo testigos. Todos los seguidores seguían firmes. Ni siquiera hubo indicios para la policía de que el rancho Santa Elena tuviera algo que ver con la desaparición de Kilroy, o de que un asesino llamado Constanzo se paseara libre por ahí. Definitivamente estaban a salvo. «Ya ven, lo buscan por todas partes y ni aun así pueden tocarnos», les dijo Constanzo días después de asesinar a Kilroy. Finalmente, Constanzo decidió que la publicidad del caso sería una prueba de su poder. Se convirtió en una razón más para que sus seguidores obedecieran ciegamente sus órdenes. Sin embargo, en el fondo de su mente aún estaba el recuerdo del hombre que no gritó. Sentía que podía ser un mal presagio. «Asegúrense de tener sus pasaportes y visas listas. Puede ser que tengamos que irnos a toda prisa», les dijo a Martín y al Dubi a finales de marzo.